tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Ruiz y a nombre de la Fundación INOMA, creadores del sistema educativo basado en videojuegos Tac 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 y de Básica Asesores Educativos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar en línea, que en esta ocasión adquirió un formato un poco diferente a través de una mesa redonda en la que nos acompañan tres formidables maestras e investigadoras. Y el tema de hoy es los retos que tendrán nuestros estudiantes al regresar a las aulas. Agradezco la presencia de nuestras panelistas, la doctora Hilda Patiño, la licenciada Virginia Villegas y la maestra Gabriela Anso, a quienes presentaré más adelante. En estos últimos meses hemos vivido situaciones de crisis, de cambios abruptos, de cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro presente, sobre lo que nos trajo a estos momentos, pero sobre todo pensar en lo que sigue, una gran incertidumbre. Sin embargo, en las conversaciones alrededor del tema, de la nueva normalidad, se han escuchado muchas palabras como deconstruir, reimaginar, innovar, desaprender para aprender de manera diferente, adaptar, ser flexible, ser resiliente. Y si se comenta de los momentos de crisis, los momentos son para darse cambios extraordinarios, avances que en la historia, a nivel tecnológico, económico y social, han surgido de periodos como este. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasará con la educación en nuestros países en Latinoamérica, donde las inequidades sociales, económicas, culturales, tecnológicas se hacen más evidentes en estos momentos? Donde el presupuesto y las prioridades de nuestros gobiernos, o al menos algunos de ellos, no apuntan a la educación. Creo que muchos estarán de acuerdo en afirmar que invirtiendo en educación invertimos en la solución a los demás problemas que enfrentan nuestras sociedades. Pero retomo el tema central de esta charla. ¿A qué se enfrentarán nuestros estudiantes al regresar a las aulas? ¿Cuándo se pueda hacer? Y con ello, ¿qué retos se enfrentarán o están ya enfrentando nuestros maestros y educadores? Antes de iniciar con el conversatorio, quisiera mencionar la mecánica de esta charla. Durante una hora aproximadamente, plantearé diferentes preguntas a las tres panelistas en el área de contenidos y programa de estudios, la tecnología como plataforma de enseñanza, la evaluación y medición de aprendizajes. Cada panelista tendrá un tiempo para responder sus respectivas preguntas, su perspectiva, y al finalizar abriremos el micrófono a las preguntas de nuestros participantes. En este sentido, está con nosotros también Regina Bravo, quien es coordinadora de la Fundación INOMA en el área de comunicación y que nos estará apoyando con las preguntas de todos los presentes, estudiantes, maestros, padres de familia, educadores, amantes de la educación. Nos acompañan de México, Colombia, Perú, Ecuador y otras partes de Latinoamérica. Sean bienvenidos a mandar sus preguntas a través del correo o el chat. Pues muy bien, comencemos. Quisiera presentar a nuestras panelistas. En primer lugar tenemos a la doctora Hilda Patiño, doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias de Educación por la Universidad de Syracuse en Nueva York, licenciada y maestra en Filosofía. Se ha desarrollado como docente de materias relacionadas con la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional, entre otras. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Miembro del grupo de especialistas que colaboraron con el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016 y 2017 para la educación primaria y secundaria en la Secretaría de Educación Pública de México. Ha realizado labores de consultoría educativa para la Secretaría de Educación Pública en las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el extranjero, en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a la licenciada Virginia Villegas, directora del Colegio Francés del Pedregal en la Ciudad de México, extraordinaria amiga, maestra, licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha cursado diferentes diplomados en UNAM acerca de historia, en el ITAM sobre religiones comparadas y diferentes estudios y capacitaciones relacionados con el bachillerato internacional. Cursos y capacitaciones también en pedagogía y formación valoral ignaciana. Muchas gracias, Virginia, por estar con nosotros. Y finalmente, pero no por eso menos importante, la maestra Gabriela Anso, investigadora en Mexicanos Primero y tutora en Escolástica.
Fue coordinadora del programa Talentum Media Superior con la SEP en el programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas PIPE del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Colaboró con INOMA por 5 años como coordinadora de desarrollo de videojuegos educativos y líder de alianzas con organizaciones privadas y públicas. Ha colaborado en proyectos de monitoreo y evaluación de programas en educación básica y media superior, así como en el diseño e implementación de intervenciones educativas para disminuir el abandono escolar y las brechas educativas en distintos estados de México. Gabriela es maestra en Políticas Educativas Internacionales por la Universidad de Harvard y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Primeramente, bueno, ya que expuse sus impresionantes currículums, quisiera empezar contigo, Virginia, y que cada una vaya pensando esta primera pregunta. Y se enfoca a entender un poco qué hemos vivido, qué fue lo que se vivió en estos meses de confinamiento, que en algunas escuelas todavía no termina, en otras ya terminó. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia, Virginia, con los niños, con los padres de familia, con los maestros, en esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje virtual que tuvo que cambiarse de manera muy abrupta, ¿no? De venir de una forma presencial y de repente de un día para otro cambiar? ¿Qué nos puedes contar desde tu perspectiva? Sí, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Mira, desde luego fue una cosa muy sorpresiva. Un día nos dijeron, quédate en tu casa, y estábamos nos faltaba una tercera parte de los programas, y empezamos a ver cómo podíamos sustituir esta ausencia. Se nos atravesaron 2 semanas de vacaciones que se aprovecharon para capacitar a los maestros a dar clases virtuales. Nunca pensamos que fuera tan largo el tiempo, se fue alargando cada vez más, y desde luego fue una situación que en nosotros, en los alumnos y en los padres de familia, generó muchísima tensión, muchísimo trabajo, el pasar de ser, en mi caso, una escuela completamente presencial a ser una escuela virtual con alumnos que van desde preescolar hasta preparatoria. Desde luego las respuestas y los métodos fueron diferentes, porque pues las capacidades de concentración, los tiempos de atención son diferentes, pero desde luego sí se tuvieron que implementar muchísimas cosas, aprender nuevas herramientas, porque aunque teníamos la tecnología, no se había utilizado de esa manera. Esto nos llevó a que reflexionáramos en que la tecnología ya vino y se quedó para siempre, y no solo es un instrumento muchas veces social que se había pasado, no a los niveles de maestría y universitarios en que se pueden hasta cursar carreras en línea, pero sí en un colegio donde los niños van a aprender a relacionarse también. Entonces, cuidar el aspecto socioemocional y el aspecto de relaciones y vínculos fue de los retos más difíciles que se tuvieron. Los papás también en un nivel de estrés, todos en las casas, todos encerrados con lo que tenían a la mano de tecnología, pero pues finalmente sí se implementó y sí lo pudimos, en nuestro caso, llevar con éxito, gracias a la colaboración de las familias, a la colaboración de los maestros, que sí se entregaron muchísimo para poder y saber utilizar nuevas herramientas. Teníamos la plataforma de Office 365, ahora tenemos también la de Google Room, y estuvimos en Zoom y utilizamos todo lo posible para poder llegar adentro de las casas de más de 650 familias. Desde las casas de los maestros, las casas se convirtieron en aulas y los maestros lograron hacer maravillas para atender la parte psicopedagógica, que ya es irrenunciable en un colegio. Se encargó de mantener a los papás y a los niños, ya sea en grupo o ya sea de manera personal, como tranquilos, ayudándolos a adaptarse a esta nueva realidad que va a perdurar ya para siempre. La tecnología va a estar dentro del aula aunque regresemos al colegio presencial. Fue un proceso duro, pero en el que no cabe duda que hemos aprendido mucho. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Ahorita vamos a profundizar en todo el tema de tecnología, contenidos, pero bueno, ahora quisiera pasar la palabra a la doctora Hilda Patiño.
dentro de la educación superior. ¿Cuál fue la experiencia, Hilda, que se vivió en la Ibero? Tu micrófono. También como todos nosotros fue de una manera muy sorpresiva. Estaba yo leyendo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, cuántos millones de repente se quedaron sin vida escolar. Y ellos reportan que son 177 millones de niños, niñas y jóvenes que se quedaron de un día para otro sin escuela. De ellos, 27 millones son de la educación superior. Y aunque tenemos muchas ventajas en comparación con otros niveles por el uso de la tecnología, porque ya tenemos desarrollados cursos en línea, porque ya las computadoras son parte de la vida cotidiana de un universitario, no, no nos esperábamos este nivel de, pues, de necesidad de la tecnología, ¿verdad? Y fue muy difícil adaptarnos, también fue un proceso difícil. Las plataformas que teníamos normalmente no eran para una interacción, digamos, a distancia, sino para cursos online que son asincrónicos, que ya están diseñados online y que los alumnos, pero eran la minoría de los cursos de la universidad, un 10% de todos los 8,000 cursos que se ofrecen eran de esta modalidad. Los demás eran en modalidad presencial. Entonces, tener que adaptar rápidamente cursos en Zoom, es dar tu clase en la pantalla, pues no es fácil para muchos maestros que ya estamos como en la brecha digital, ¿no? Muchos profesores no estaban acostumbrados a usar las plataformas de Zoom o de Cisco web o cualquiera que se use. Fue difícil adaptarse a la idea de estar frente a la pantalla 2 horas hablando y la interacción se pierde muchísimo. Hay también un sentimiento de incertidumbre muy grande, de miedo por otro, y donde mayores dificultades hemos tenido ha sido en las materias que requieren forzosamente la práctica, o que estaban diseñadas como aprendizaje-servicio, o que estaban diseñadas como prácticas profesionales, o los laboratorios, por ejemplo, de química, de física. Esas partes sí hubo necesidad de buscar recursos alternos, tutoriales en YouTube y cosas así, pero sí puedo decir que esa parte no ha sido completamente resuelta aún hoy. No sé si quieras... No, muy bien, muchas gracias. Así ahorita adentramos un poco más en el tema, pero sí, definitivamente, a pesar de ser estudiantes a un nivel que podría asumirse, ¿no? Que fuera más sencillo, pues efectivamente no lo fue, ¿no? Y eso es parte del enorme reto que vemos con estos cambios. Pues muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Gaby, a Gabriela Anzo, para que nos cuente con una perspectiva un poco diferente. Ella, desde Mexicanos Primero y con esta visión más a nivel del país, a nivel de probablemente educación pública, ¿qué has podido percibir, Gaby? ¿Qué han encontrado en relación con todo este cambio en el formato educativo? Muchas gracias, Beatriz. Pues saludos a todas, a todos. Muchas gracias, Inoma, por el espacio y a ti, Beatriz, por organizar pues, este encuentro. Lo que nosotros vivimos, o sea, y empezamos a ver, obviamente también nos cayó de sorpresa. Creo que no debió haber sido tan de sorpresa porque veíamos que la pandemia pues estaba avanzando. Entonces, hubo ciertas cosas que sí pudimos haber hecho, pero creo que en una cuestión un poquito más pasiva no tomamos ciertas medidas que hubiéramos podido comenzar a tomar. Pero además, como el sistema educativo mexicano es tan grande, tan complejo, pues hubiera también sido muy difícil tomar medidas desde un inicio que fueran más sistémicas. Entonces, pues como tanto Hilda como Virginia están compartiendo, pues al principio hubo muchísima incertidumbre y fue de un día para otro. O sea, lo primero que inclusive nosotros en el área de investigación nos encontramos fue con, ¿y ahora cómo nos vamos a comunicar con todas estas maestras y todos estos maestros? Entonces, ahí ya hay una brecha. Únicamente nos vamos a poder comunicar con quienes sí tienen acceso a medios digitales. Entonces,
pese a esto, pues dijimos, vamos a utilizar el medio que más utilizan ahorita las personas, que es WhatsApp. Y era como lo obvio, y después ya lo platicaremos más a fondo después seguramente, pero ha sido el medio de comunicación de prácticamente todos los actores educativos y también en todos los espacios de la sociedad. Entonces empezamos a hacer sondeos por WhatsApp, directamente a familias, directamente a maestros, para ver cómo se sentían, y la verdad es que en un inicio había mucho estrés. O sea, siempre en todas las conversaciones salía, estoy estresada, estoy frustrada, estoy frustrado, es incierto lo que va a pasar, no sé cómo responder a esto, las mamás con mucho peso, los papás con mucho peso, los maestros sin duda con mucho trabajo, y sobre todo también a los maestros decían, lo que encontramos es que decían en gran medida, nos pidieron hacer una planeación, o sea, nos avisaron un día y dijeron, tienen una semana para hacerlo, pero no es realmente una semana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pasarlo a nuestro director y el director al supervisor, y entonces se tiene que revisar todo esto para que nos avalen. Entonces se tardaron en todo eso y generó como bastante estrés para las personas. Pero conforme también fue avanzando el tiempo, hemos visto un momento que sí resulta en algo muy positivo, y es la relación entre las familias y la escuela se han fortificado muchísimo. Entonces, eso es uno de los encuentros positivos y de las grandes oportunidades que tenemos ahora a nivel sistema para poder tomar decisiones muchísimo más pues idóneas para que podamos continuar con procesos, porque no vamos a regresar de lleno todos a la escuela. Va a ser un proceso también más complicado. Eso fue por la parte de Mexicanos Primero, pero también nada más les quería compartir el otro extremo que también experimenté, es que soy tutora en una empresa que se llama Escolástica, en donde damos preparación, coaching para los procesos de admisión a posgrados en el extranjero, sobre todo, también en México, pero la mayoría aplican en el extranjero. Y nosotros desde antes ya todo el programa estaba diseñado para ser en línea, porque tenemos estudiantes de toda Latinoamérica. Entonces, lo que resultó para Escolástica fue una gran ventaja comparativa con el resto de pues, nuestra competencia. ¿Por qué? Porque es muy distinto querer traducir toda una clase o todo un programa de la nada a que sea digital, sin que inicialmente hayas pensado que era digital, a desde un inicio decir, vamos a construir un programa que tiene que ser digital y que, o sea, que todo esté armado para que puedas generar espacios idóneos para el aprendizaje, para preguntas, para las interacciones. Entonces creo que ahí hay como que nos encontramos en dos polos distintos, pero que en alguna manera también tienen que comenzar a converger y aprender unos de otros para que podamos generar pues mayores relaciones, mejores relaciones, y fortalecer justamente las cosas buenas que también podemos sacar de esta pandemia. Claro, de acuerdo, Gaby. Sí, y ahorita con lo que mencionas en cuanto a el que estuvieron o no diseñados los programas de un inicio para tenerse en línea o no, y la parte que tocaste también muy importante sobre la relación familia-escuela. Me lleva un poco a plantear ahora esta pregunta, ¿no? Relacionada con los contenidos. Porque la escuela de alguna manera ha tenido esta responsabilidad académica de transmitir conocimiento, de ser un espacio en donde el niño va a desarrollar habilidades cognitivas, habilidades de diferentes, ahora hablando del siglo XXI, ¿no? Todos estos retos del pensamiento crítico y demás, pero seguimos pensando igual. Seguimos pensando que lo que un niño necesita al asistir a una escuela es esto, o ha cambiado la perspectiva. Y vamos a ponerlo así, ahorita hablemos de manera utópica, porque sabemos que de ahí a aterrizarlo hay un enorme trecho y es complicado, pero si tuviéramos la oportunidad ahorita de imaginar cuáles son esos nuevos conceptos, áreas de desarrollo que los niños ahorita requirieron en estos momentos, o los maestros, ¿qué responderían? A lo mejor empezamos contigo, Hilda. Pues eso es una pregunta súper interesante, porque tenemos la oportunidad ahora de repensar la escuela. Justamente creo que uno de los saldos positivos de la pandemia ha sido la revalorización del papel del profesor y del papel de la escuela como un espacio, como dijo Virginia,
en donde además de venir a aprender nuevos contenidos, se viene a socializar, aprender a convivir con los demás, aprender a negociar, aprender diferentes puntos de vista, donde se ensancha el mundo para un niño. Yo creo que en estos nuevos contenidos hay que retomar urgentemente la educación socioemocional. Creo que esto es una de las necesidades más imperativas que la nueva escuela mexicana ha fundido con la formación cívica y ética, pero creo que es muy importante darle un espacio visible a nivel del currículum y a nivel de los maestros, tanto para formarlos a ellos como para ayudar a los niños a vivir estas nuevas experiencias de lo que significa el aislamiento, el confinamiento, la incertidumbre, el estrés, el duelo, porque en cierta medida todos estamos viviendo de una manera, otros muy dramática por haber perdido un ser querido y otros por haber perdido nuestra vida anterior. Estamos viviendo un proceso de duelo todos y tendríamos que tener herramientas para poder elaborar el duelo, para poder salir adelante. En estos momentos, la resiliencia es una de las habilidades socioemocionales más críticas. Creo que todos los aprendizajes también para la vida que señalaba la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, la habilidad para manejar tus emociones, la capacidad para dialogar con los demás y negociar. Todas esas que le llaman en la empresa habilidades blandas, pero que en realidad son las que te permiten interactuar en la vida y lograr muchos de tus objetivos, son las que la escuela debe privilegiar. Yo pondría un énfasis muy importante en una revisión de los currículos a nivel de la educación básica y media superior y un énfasis grande en la capacidad de manejar, conocerte más a ti mismo y manejar tus propias emociones para producir en ti mismo estados de bienestar. En eso eso es la clave de la educación socioemocional, es algo que sí se puede aprender, que sí hay una pedagogía para ello y que en estos tiempos de pandemia resalta con mucho mayor fuerza. Muchos de nuestros estudiantes a nivel universitario están ahorita en un estado de depresión, de inseguridad. Si cuando sales de la universidad sientes que ahora qué vas a hacer de tu vida, ahorita en estos momentos de pandemia sales y sientes como ese vacío y esa necesidad de reorganizar tu vida. Yo creo que si me preguntaran qué añadiría usted al currículum hoy, yo diría, añadiría más fuertemente el tema de las habilidades para la vida, incluyendo las habilidades socioemocionales, y sí definitivamente recortaría los contenidos que no resulten como clave para, a veces el currículum está demasiado, no a veces, siempre está demasiado lleno de cosas que al final del ciclo escolar vamos a olvidar, porque no se necesitan, porque no les hayamos sentido, porque son aprendidas solo de memoria para un examen. Y yo sí cuestionaría realmente el contenido de la enseñanza. Sí, totalmente, totalmente, Hilda, porque sí he escuchado, ¿no? Muchos padres de familia diciendo, ahorita se han desarrollado o han aparecido experiencias, como mencionaba Gaby, intrafamiliares, en las cuales, pues, a lo mejor estamos hablando dentro de esas habilidades socioemocionales que mencionas, la colaboración en casa, la convivencia entre seres queridos que al final no están todo el tiempo o pasando un tiempo tan largo juntos, y esa tolerancia que tienes que tener hacia el otro, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y que a lo mejor hemos perdido de vista actualmente, enfocándonos hacia otros conocimientos que pues habría que ponderarlos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Virginia, al respecto? Pues mira, Beatriz, yo opino como Hilda,
Yo creo que esto nos ha llevado a ver, bueno, que la tecnología, como pienso, llegó para quedarse, de cualquier forma que tengamos que agarrar el siguiente paso. Pero también hay que replantearnos los programas. Los maestros a veces hacen demasiado trabajo burocrático. Los contenidos y los aprendizajes clave o más importante, habría que revisarlos, porque esto cosas que ya son obsoletas, se tienen que reasignar los conocimientos y a veces los conocimientos que estamos teniendo ya van a ser incompatibles para lo que los niños y los jóvenes tienen que enfrentar. Yo creo que había que hacer una revisión de los programas y adquirir como un modelo mucho más eficiente y mucho más compatible con lo que ahorita estamos viviendo. Y también involuntariamente pienso que todo esto nos ha llevado a la pérdida de algunos valores que son muy importantes en la educación y que se aprenden desde la escuela y desde la casa, pero en una vida tan rápida, yo creo que hay que resignificar los valores, no solo como los valores institucionales en una escuela, sino a través de lo que cada maestro puede imprimir al dar sus clases con sus alumnos. Y ahí necesitamos capacitar según la escuela, según la ideología de la escuela, la filosofía y la creencia de la escuela y hacia dónde va, cómo va el maestro a imprimir en sus momentos de clase valores significativos para la vida de los niños. Y creo que el del respeto, el de las relaciones, van a tener que jugar un papel muy importante. La tecnología, desde luego, nos está brindando cada día, porque va rapidísimo, más herramientas para poder enfrentar las clases. Por ejemplo, las clases de laboratorios, pues nos van a llenar y no va a ser lo mismo que estar en el laboratorio con tus amigos, pero lo vamos a poder acercar. Yo estoy segura que eso se va a poder dar. Aquí lo importante es para una escuela, es el papel del director, del maestro, que le está leyendo, que está sintiendo cómo van sus grupos, cómo van sus niños, para ir respondiendo. Y hay que además darnos cuenta de que estamos en un sistema muy de calificaciones, entonces en donde unos quedan fuera, y es el momento en el que hemos hablado muchísimo de habilidades, de diferencias, de diferentes habilidades, pues creo que es el momento en que ahí las habilidades es cuando nos van a poner a prueba a los maestros, a las direcciones, a las escuelas, cómo vamos a llegar a todos para que saquen lo mejor de ellos mismos con sus diferentes habilidades. Y eso no va a ser solamente aprendiendo una fórmula, sino aplicándola. Y cuando veamos que el alumno la aplica, que eso es otra cosa, es cuando el alumno va a estar dando de alta para la vida, ¿no? Pero tiene que ser muy real los conocimientos. Yo creo que sí vamos a necesitar a profundidad revisar los programas. Sí, correcto, correcto, Virginia. Y ahora que mencionas la tecnología, es todo un reto porque si bien llegó para quedarse y ya lleva un tiempo en donde se está transformando la educación, está tratando a pasos largos o cortos de introducirse y realmente de lo que me ha tocado vivir con escuelas no es muy claro muchas veces cómo se usa y probablemente tiene que haber una adaptación de las didácticas. Una capacitación. Y una capacitación totalmente permanente. Sí, hay un gap, una brecha fuerte de habilidades digitales entre los maestros y los alumnos que pues requieren de ayuda, ¿no? Pero bueno, ahorita pasaremos un poquito más adelante también al tema de tecnología, cómo modificar todo esto. Gaby, ¿tú quisieras agregar algo al respecto en cuanto a contenidos o el programa educativo? Gracias, Beatriz. Pues estoy de acuerdísimo con Hilde y con Virginia. Y yo solo agregaría una cosita. Además por supuesto, enfoque que debe haber en las habilidades socioemocionales, creo que es una gran oportunidad también para hablar de participación de las niñas y los niños en sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, les tenemos que preguntar también a ellos qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, qué es lo que creen que les funciona, qué no les funciona, porque si continuamos
desarrollando currículos nada más pensando en lo que se está esperando para la vida futura, que en primera ahorita, o sea, supuestamente según Google, Amazon, dicen que el 85% de los trabajos que se van a necesitar en el futuro, ni siquiera sabemos cuáles son. No sé cómo sacaron ese dato, pero ese es un dato que ellos manejan. O sea, si no sabemos ni siquiera eso, en realidad tenemos que empezar a trabajar más bien en que los niños y las niñas puedan desarrollar esa capacidad de adaptación, de resiliencia, cuestiones que ya mencionaron, pero el mejor punto es que sea participando en su propio proceso pedagógico, en su propio proceso de aprendizaje, porque si lo seguimos haciendo a un lado y nada más diciéndoles tú recibe esta educación y entiende que así son las cosas, pues tampoco van a poder desarrollar las habilidades que estamos esperando que tengan también como ciudadanos. O sea, al final, si queremos ciudadanos participativos, en algún momento tienen que desarrollar esa capacidad de participación. Y la única manera en la que uno se convierte en un ciudadano participativo es participando y aprendiendo a participar, y no en simulaciones, porque ese es el gran problema, que también sistémicamente hemos generado muchas simulaciones para recoger voces y decir que están participando, no sé, como en el programa de La Escuela es Nuestra, donde incluyen supuestamente la participación de los alumnos, pero les dicen solo pueden participar de cuarto de primaria para arriba y únicamente pueden participar en la reunión, pero sin voto. Entonces, pues eso no es una participación real de las niñas y los niños en los procesos educativos, en sus propios ambientes. Y para esta cuestión de los contenidos, para definir qué es lo que deberían aprender, pues tenemos que tomarlos en consideración. Sí, muy de acuerdo, Gaby. Digo, ahí hay también una discusión acerca de si un niño puede a su edad o corta edad en educación básica definir qué quiere aprender o qué necesitará más adelante, ¿no? Pero totalmente de acuerdo en que debe de participar y debe de ser un elemento activo para que pues podamos transformar y generar ciudadanos. O sea, al final queremos de gente que participe en la sociedad, y puede ser a través de este mecanismo otra forma de poder empezar a aprender con eso, ¿no? Pero de ahí me lleva a decir, bueno, si participan, uno de los grandes problemas que estamos viendo son estas brechas, estas desigualdades de poder llegar a todos los niños a las escuelas en cuanto a una educación de calidad. Nosotros a través de INOMA, como bien sabes, pues hemos desarrollado videojuegos en plataformas digitales con muchos tipos de esquemas en línea y no en línea, porque nos interesa que los videojuegos lleguen a nuestros niños en cualquier espacio de nuestro país o del mundo. Pero es un enorme problema, es un enorme reto alcanzarlos. Y dentro de ese mismo esquema de la desigualdad que hay, les pregunto, una de las grandes preocupaciones es, y bueno, relacionado también con los contenidos, que la educación a nivel básico y superior probablemente vive como una desconexión con la industria. O sea, ya una vez que sales, no encuentras un trabajo, no encuentras esta oportunidad, o bien los de la industria o el ambiente laboral no tienen pues esta perfil que estaban esperando y necesitan invertir en capacitación, ¿no? Y este momento de la pandemia y este momento de cuestionarnos qué es lo que deben aprender, de alguna manera les ha llevado a ustedes a pensar hacia dónde o cómo hacerle, y sobre todo a nivel superior, Hilda, ¿qué haces con nuestros estudiantes? O sea, ¿cómo puedes hacer esa vinculación para que puedan salir un poco pues, más cercanos a lo que los trabajos necesitan, ¿no? Pues sí, es una necesidad de estar en estrecho contacto con el mundo del trabajo, con las necesidades sociales que se van percibiendo. Y incluso, bueno, la tarea de la universidad es estar viendo un poquito al horizonte qué se va a necesitar en el futuro. O sea, la Universidad Iberoamericana fue pionera, ha sido pionera en muchas cosas. Por ejemplo, en los 70 se vio con claridad que se necesitaba un perfil de una persona especialista en comunicación y se creó la licenciatura en comunicación, que antes se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. También en el área de diseño se hizo pues esta visión a futuro. Ahora tenemos licenciaturas en ingeniería ambiental, en otras áreas de conocimiento que se van viendo como posibilidades de futuro, las ciencias cognitivas, las cuestiones transdisciplinares. Sí,
creo que la universidad tiene una responsabilidad social muy importante y más en un país como el nuestro que está tan desigual, porque mientras muchas personas estamos aquí hablando con la red y eso, hay gente que no tiene acceso a la red. Creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es hacer universal el acceso a Internet. Creo que eso el gobierno tiene que luchar mucho y por ejemplo, en esta estrategia que lanzó la Secretaría de Aprende en Casa, está basada en la televisión, porque justamente se ve que no, pues hay muchas comunidades que no tienen internet, pero tampoco tienen luz eléctrica, ¿no? Tampoco tienen señal de televisión. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vislumbrar el futuro? Pues estar atentos a las necesidades que van emergiendo en la sociedad, en todas las áreas, y ir visualizando futuros probables. Y esto no es una cosa fácil, siempre uno anda en la incertidumbre. Ahorita mismo hay comisiones en la universidad que están mirando hacia temas inter y transdisciplinares, como el asunto de la educación para la paz y la gobernanza, la formación de especialistas en lo que podríamos llamar la ciudad, que significa el tema de ciudad, ¿no? La planificación urbana, pero más allá de eso, en fin, te puedo decir que hay mucho diálogo ahorita interdisciplinar para poder hacer frente a lo que se ve como un futuro. Pero bueno, no sé responder bien así qué va a pasar porque no tengo pues Bueno, es un claridad. tema muy complejo y de hecho, bueno, queríamos dejar las preguntas al final, pero igual y podemos incluir, Frida Monroy comenta, ¿no? A partir del momento histórico que vivimos, ¿qué papel debe jugar el sector educativo para impulsar el acceso al Internet como un derecho humano? O sea, lo que tú mencionas, pensando en los estudiantes y docentes de educación pública. También con el acceso a la tecnología, ¿no? Justicia tecnológica, esto se ha escuchado muchísimo en estos momentos. Ahora, si entiendo bien la pregunta, es cómo el sector educativo puede ayudar en, en esta lucha, ¿no? Por lograr ese derecho. Pues yo creo que se ha hecho más que nunca evidente que necesitamos de la tecnología para continuar los procesos educativos en caso de eventualidades como esta. A mí me da, bueno, esto es al margen, pero en la universidad había toda una campaña de no usar el WhatsApp en la comunicación con los alumnos, que se usaran los canales institucionales, el correo institucional, que no se pidieran grupos de WhatsApp. Y la verdad es que cuando vino la pandemia, lo único que funcionó es el WhatsApp. Los maestros inmediatamente, y esto sucedió a nivel de nosotros en la universidad privada, pero también a nivel de la escuela pública. Los maestros reportan en investigaciones que he leído que el instrumento más usado para dejar las tareas, para comunicarse con otros fue el WhatsApp. Y el Zoom, que era una plataforma que se usaba para nosotros de vez en cuando, para tener una videoconferencia en caso de que no hubiera pues posibilidad de viajar o eso, pues se ha convertido en la herramienta, ¿no? Y entonces, pues sí, hay una necesidad muy grande de que el sector educativo empuje a la conectividad universal como un derecho humano. Yo estaría a favor de eso y creo que también estaría a favor de que se le devolviera esa parte de la autonomía escolar a las escuelas, que pudieran ellas decidir qué contenidos dar de acuerdo a las regiones y a las necesidades propias locales y dejarles administrar sus recursos como ellos quisieran. Tener mucho más, digamos, computadoras para los niños, tablets, entrenar a los maestros en el uso de esta tecnología. Creo que es algo que es evidente y es indispensable para el futuro, que ya no nos podemos quedar rezagados pensando nada más en el pizarrón y en el GIS. Yo sé que hay muchos
espacios escolares en las comunidades rurales y semirurales en que no hay de otra, pero sí podemos pensar en hacer accesible la red a todo el mundo. Creo que sí es un derecho humano. Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, y a lo mejor Gaby nos puede complementar con esto que hemos escuchado alrededor de que probablemente sí es una responsabilidad del sector educativo de impulsar el que se tenga como un derecho el acceso a la tecnología y a la conectividad, pero a lo mejor también podríamos pensar en este esquema que se ha comentado también en otras plataformas de la vinculación con la iniciativa privada como un pacto, ¿no? Como una manera de poder ayudar a poder ofrecer este pues, derecho a niños en otras condiciones. ¿Tú qué opinas, Gaby, de la facilidad al respecto? Gracias, Betty. Pues sí, totalmente de acuerdo en que este no solo es un trabajo de las autoridades. Creo que, o sea, al final del día las comunidades escolares somos responsables todos y entre más seamos corresponsables de las cosas que están ocurriendo en las escuelas, mejor nos va a ir. Entonces, por supuesto que la iniciativa privada pues tiene aquí un buen trabajo que hacer. Las organizaciones de la sociedad civil también tenemos un gran trabajo que hacer aquí, no solo para la cuestión del acceso, que eso es lo primerito, pero también para todos los siguientes pasos, que no se tiene que hacer, no tenemos que pensar en que va primero el paso de dar acceso y después nos vamos a comenzar a trabajar en la cuestión de la calidad, porque estaríamos replicando errores que ya hemos hecho en otras políticas y en otras cosas, en pensar de que primero se debe hacer el acceso, pero tenemos que ir pensando de manera paralela y al mismo tiempo desde distintos esquemas, desde la sociedad civil. Los maestros, por ejemplo, platicamos con un director de Morelos, que él dijo que entre los maestros hicieron un guardadito de dinero para poder contactar a todos sus alumnos, y entonces descubrieron que entre los alumnos que tenían me parece ser que eran como de los 35 alumnos, había como 4 que de plano no tenían manera de comunicarse, y entonces lo que hicieron fue decirles, o sea, un maestro se expuso de alguna forma y sí fue a buscarlos a sus casas y decirles, les voy o sea, juntamos dinero para darles datos para que puedan comunicarse, pero por favor solo pueden utilizar estos datos para las comunicaciones que vamos a tener porque tampoco tenemos tanto dinero. Entonces, ahí, por supuesto que no es la solución, o sea, no es la solución que nos gustaría. Obviamente no queremos que los maestros estén poniendo de su bolsillo para resolver cosas que, pues estas desigualdades, estas brechas que están ocurriendo, pero sin duda sí hay un gran trabajo que desde el punto de vista de ser todos corresponsables y todos tener el interés de la garantía del derecho a aprender de todas las niñas, todos los niños y todos los jóvenes de nuestro país, pues tenemos que empezar a trabajarlo desde distintas aristas. Y para eso, por ejemplo, el tema de Google for Education, este acuerdo que firmó la SEP, las secretarías de educación públicas estatales y Google para proporcionar acceso a todos los maestros y de manera vitalicia, casi sin ningún costo, dijeron, pues lo firmaron y generaron alrededor de 1 millón de cuentas para figuras educativas y 11 millones y medio para estudiantes. Pero donde está, o sea, está muy bien, generamos las cuentas, pero en el reporte que dio la SEP, únicamente 1 millón de usuarios utilizan Google Classroom semanalmente. Entonces, ¿dónde está esos 11.5 millones de estudiantes y de maestros que no están utilizándolo? Pues esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacer para ver cómo podemos proporcionarles los fierros para que se conecten, pero también de ser corresponsables en que es una tarea de todos. Sí, no, y esto me lleva a lo mejor a lanzar esta pregunta, y creo que va muy ligado con el hecho de que, a ver, la tecnología es increíble y lo hemos vivido WhatsApp, Zoom o cualquier plataforma tecnológica, pero requiere también de una mecánica o una didáctica. O sea, no podemos seguir enseñando de manera presencial utilizando herramientas tecnológicas. Y aquí hay muchas preguntas que nos han enviado al respecto de esto. O sea, ¿cómo cambiarían considerando esta educación digital, o en qué sentido se modificaría la forma de enseñar y la forma de aprender? O sea, creo que, por ejemplo, el otro día escuchaba a un experto educativo de Dinamarca que decía, bueno, aquí no tenemos problemas de conectividad, todos los niños tienen computadoras en casa, todos los niños se conectan,
pero desgraciadamente la atención del niño, y sobre todo pensando en niños de educación básica y preescolar, o sea, primarias, pues no podían aguantar tanto tiempo conectados a una computadora. ¿Por qué? Porque el maestro seguía enseñando de la misma forma que lo hacía en su salón de clases. ¿De qué forma visualizan cómo la pedagogía, cómo la didáctica cambiaría? ¿Qué se requiere para ello? A lo mejor Virginia quisiera... Y yo creo que básicamente tenemos lo que decía hace un rato, pues un poco rehacer la currícula, quitar los aprendizajes que ya no vienen tan al caso para hacer mucho más eficiente el programa y también según la edad calcular el tiempo ante la pantalla, porque tampoco pueden estar mucho tiempo. Va a ser un momento en que los niños también se van a ir aprendiendo a autorregular, también va a haber una disciplina que van a tener que aprender a través de esto, el cómo se van a presentar en la computadora, el que no van a poder estar comiendo ni con el gato encima o el perro jugando. O sea, un poco también aquí va a ser como disciplina y cómo darles contención, pero de alguna manera sus momentos de atención son diferentes. Y yo creo que sí vamos a tener que dosificar, retomar de alguna manera y desde el próximo ciclo escolar los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados para el final de un curso para poderlos cumplir y dosificar los tiempos a manera que esto de verdad se tiene que cambiar la estrategia de dar clases. El maestro tiene que estar cerca, tiene que tener estrategias vinculantes con los niños, tiene que usar herramientas de todo lo que la tecnología le da para volver su clase más activa y mucho más eficiente. Y al final, tiempos límite para que los niños puedan, según su edad, ir teniendo la exposición ante los aparatos, porque también es cansado, también afecta muchísimo tiempo ante esto. Entonces yo creo que es objeto de un estudio bien importante. Creo que las escuelas tenemos que trabajar en estas brevísimas vacaciones en ponernos a pensar cómo les vamos a hacer, cómo vamos a acercarnos, primero, a hacer vinculación con ellos y a darnos a través de la tecnología la mayor eficiencia y medir los resultados no por el conocimiento adquirido, sino por cómo lo pueden ellos hacer, actuar, por el resultado que van a tener a través de proyectos donde te muestren que el conocimiento lo traen y lo pueden manejar. Creo que va a cambiar el concepto de calificaciones, de números, que todos los niños van a tener que tener un acceso a Internet definitivamente. Y va a ser posible porque sí les llama la atención y van a crecer en eso. Creo que lo vamos a poder lograr si tenemos de verdad bien conocidos a nuestros estudiantes. Me preocupan más los niños, como dicen, en donde no hay señal, en donde no hay ni electricidad y en donde, como bien decían cuando tuvimos las primeras entrevistas con INOMA, que tenemos muchísimos analfabetas tecnológicos. Ese, como país, me preocupa muchísimo. Todos los niños que más o menos tienen acceso a un café internet o algo así, claro que les apasiona y van, pero como método lúdico o de relaciones sociales. Hoy es ya un instrumento de aprendizaje y de trabajo. Y el tener tal cantidad de alumnos, de niños que no tienen atención porque no tienen los medios, me parece una de las prioridades nacionales. Totalmente. ¿Cómo vamos a salir adelante con eso, ¿no? Las escuelas que más o menos podemos apoyar, inclusive a nuestros maestros, con herramientas tecnológicas, desde que tengan una computadora que les soporte las plataformas, etcétera, que tengan buena conectividad. Pero ¿qué vas a hacer con los que están lejísimos que no, y que cuando lo tengan, quién los va a acercar a vincular con el conocimiento? Es un reto súper difícil. Sí, y en muchos ejes, ¿no? No es nada más la parte, digamos, de inversión en tecnología, en computadoras, sino es también esta parte de la conectividad. Y pues bueno, en relación a lo que aquí nos interesa mucho es ver estas estrategias, ¿no? En la didáctica, en cómo utilizar
por ejemplo, los videojuegos, ¿no? En lo que nosotros estamos más especializados, apoyar en complementar el aprendizaje a través de una herramienta lúdica que utiliza la tecnología, que te enseña, pero al mismo tiempo te engancha, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que probablemente tengamos que empezar a visualizar más dentro de nuestra pedagogía o nuestra forma como enseñamos, ¿no? Y en este sentido también nos preguntan, ¿cuáles son las estrategias vinculantes con los niños a las que se están refiriendo? O cómo visualizas tú, Virginia? ¿Cuáles estrategias podrían ser? Pues mira, lo que yo vi en la experiencia, porque eso es lo que más me da, más que lo que pueda yo leer, lo que yo vi en la experiencia del colegio durante este tiempo y de otros colegios con los que compartimos, es pues la capacidad y la creatividad de cada maestro. De veras han sido maravillosos ante el reto. ¿Por qué? Pues porque son muy creativos y entonces han instalado juegos, experimentos que hacen, que a los niños les llama la atención, les preguntan, los involucran, contestan, ya saben levantar su mano para poder participar, y de veras pasan momentos muy agradables descubriendo cosas. Yo creo que aquí sí tenemos que capacitar muchísimo a los maestros para que hagan ese vínculo, para que tengan momentos también de juego, de acercamiento, de risas, porque otra de las cosas es que esto nos ha venido a traer una carga de trabajo muy fuerte, cuando menos a los maestros en las escuelas, ha sido muy desgastante, pero también tenemos ya que empezar a mandar un mensaje de esperanza. O sea, sí se puede, está padre, vamos a jugar este juego. Cuando empiezan a tener los recursos y las herramientas y los pueden bajar a la comunicación con los niños, se vuelve de veras también un momento muy agradable donde la vinculación es importante. Y ahí también aprender a observar a través de la cámara las caritas tristes, el que está acostado encima del escritorio. Y como todo eso nos va a dar que el maestro tiene que capacitarse, y yo creo que tendríamos que definir muy bien cómo va a ser el maestro del siglo XXI, ¿no? Excelente. ¿En qué lo vamos a apoyar y cómo se va a desarrollar? Porque él es el instrumento que va a vincular. Las direcciones podemos vincular con los papás, pero diaria en lo cotidiano también vamos a tener que involucrar a la familia. Muchos no tienen ni la paciencia ni el tiempo. Entonces, sí, ahorita el esfuerzo de relación va a ser muy importante. Sí, y en ese sentido, porque Virginia, de comunidad. claro, no, y eso me lleva a la siguiente pregunta, y que creo que aquí nos puede responder también muy bien. Nos preguntan del público, estrategias, pero en esto que estamos viendo de desarrollo socioemocional, o sea, ¿cómo hace? O sea, el vincular al maestro, el desarrollar en él capacidades y estrategias con la tecnología enfocadas a apoyar este desarrollo socioemocional. ¿Qué opinan al respecto? ¿Fácil o cómo lo haremos? Bueno, yo pienso que el maestro hay que capacitarlo y como tienen de verdad la carrera y la vocación, sobre todo en los grados de más abajo, lo que es preescolar y primaria, que son normalistas, que son educadoras, que son pedagogos, tienen mucho y cuando les das las herramientas, las empiezan a utilizar. Hay que tener mucho seguimiento de parte de las direcciones, mucho seguimiento de parte de psicopedagogía, porque el maestro también está súper expuesto a a quemarse, ¿no? Como dicen, No, pues eso es no. demasiado la atención y el trabajo, entonces tienen que estar como muy acompañados y desde luego los consejos y la supervisión de los departamentos de psicopedagogía es indispensable, Sí. porque la reacción de cada familia y de cada niño también se va a ver reflejada en esto. Entonces Claro. hay que estar cerquita, aunque sea a través de la computadora, de los teléfonos, de los WhatsApp, y decir, aquí estoy, dar pequeñas pláticas. Nosotros las hemos tenido y han sido muy exitosas en que los papás en grupos chicos han podido decir, es que cómo le hago, no me hace caso, no se sienta, se para, ¿cómo puedo hacer? Entonces, bueno, entre ellos mismos se enriquecen las experiencias y también se va haciendo una comunidad a través de estos medios que no estábamos acostumbrados,
pero que vamos a empezar a tener que ser así. Claro. Y bueno, en ese sentido, Hilda, ¿tú qué opinas al respecto? Cuando consideras un esquema un poco diferente, que son las escuelas públicas, en donde los salones de clases son muy grandes, en donde probablemente los niños viven en sus casas situaciones de violencia y de inseguridad, dado la situación económica de nuestro país. ¿Cómo apoyar a los maestros en ese sentido con el desarrollo socioemocional? ¿Hilda? Pues no hay de otra por lo pronto ahorita más que a través de del internet. Me parece que la manera de buscar apoyo, mira, la SEP tiene desarrollados en sus programas fichas específicas para la educación socioemocional, al menos las tenía en plataforma hasta hace poco. Creo que ese es un elemento que pueden ellos buscar. También pueden buscar cursos gratuitos en la red, cursos cortos que se dan sobre este tema y pues buscar libros. Por ejemplo, yo les recomendaría los libros de Rafael Vizquerra de educación socioemocional. Tienen estrategias muy claras que pueden ellos aprovechar. Lo mismo, no sé si tengan acceso todos a al sistema de video, bueno, al repertorio de juegos de tac-tac, pero ahí hay juegos que trabajan también las emociones con niños pequeños y con niños de primaria alta y baja. Eso podría ser. Lo que a mí se me ocurre más es una red de profesores, de ayudarnos mutuamente unos a otros y un director preocupado por sus maestros y por el bienestar emocional de los maestros. Hace poco una amiga terapeuta me decía que por primera vez sentía que los temores de sus pacientes eran los mismos que ella tenía y que se sentía muy incapaz de dar terapia cuando ella estaba misma involucrada en esas situaciones emocionales. Justamente la incertidumbre, el dolor por haber perdido un ser querido, el miedo por contagiarte, esas cosas no hay separación, las vivimos todos, tal vez de diferente manera, desde luego, pero están presentes en el ambiente. Entonces, para ayudar a otros hay que ayudarse a sí mismo. Yo recomiendo mucho las prácticas de atención focalizada, la meditación, el yoga, el tai chi, las caminatas al aire libre, el tener, digamos, conversaciones con gente que queremos. Hay que ayudarnos emocionalmente para poder ayudar a otros y tener esa luz de esperanza, como dice Virginia, pues que de verdad hay muchas oportunidades que se abren en este momento. Yo creo que hay que hacer una revolución pedagógica, que es momento de que de veras lo que consideraba el informe Jacques Delors en 1996 sobre los 4 pilares de la educación se convierta en una realidad. Y recuerden que en ese libro se plantea como aprender a aprender como el pilar fundamental. Tenemos que desarrollar competencias en los alumnos para que tengan capacidad de ser autónomos en su aprendizaje, buscar por sí mismos las ayudas. Esta idea de estar en la pantalla 3 horas dando contenidos debe modificarse radicalmente por aspectos más lúdicos, pequeñas cápsulas, indicación de que ellos investiguen, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, y siempre aderezar el contenido educativo con una cuestión más lúdica, más entretenida. Hay muchas maneras y muchos recursos en la red y muchos programas que nos podrían ayudar. Lo que pasa es que necesitamos capacitarnos, ¿sí? Necesitamos capacitarnos para usar programas de esa naturaleza, para hacer infografías, para hacer quiz rápidos como en el Sócrates, para hacer videojuegos educativos, para jugar videojuegos educativos. Todo eso está ahí. La cosa es que necesitamos de veras tiempo para interiorizar y capacitarnos.
Y sobre lo emocional igual, o sea, hay muchos recursos en la red, hay que buscar con cuidado, pero si usted le pone en el Google educación socioemocional, van a aparecer un montón de recursos y tendríamos que ir viendo la posibilidad de elegir aquellos que van más con nuestra manera de ser, que van más con nuestras necesidades también, porque pues decir socioemocional es decir muchísimas cosas. Y creo que hay un problema de convivencia muy claro que tú señalas, Betty, ya, y que la violencia intrafamiliar se puede incrementar, de hecho se ha incrementado, si no sabemos autorregularnos, ¿no? Y creo que la autorregulación empieza por el conocimiento de sí mismo y por la capacidad de eh, manejar tus emociones y no responder a la primera. Bueno, eso ya sería tema de otra plática, pero yo por ahí veo. Sí. Es tu pasión, Hilda, lo entiendo muy bien, pero creo que también es ahorita como el tema central en muchos cuestionamientos acerca de cómo afrontar todo estos cambios, ¿no? Entonces, darle el papel de actor principal, ¿no? En la educación es muy importante y yo creo que sí, si bien es cierto que es difícil utilizar la tecnología para trabajar este tipo de habilidades, creo que ya empieza a haber una serie de programas, de herramientas que nos pueden ayudar a nivel digital a irlo trabajando en casa con los niños o en las escuelas, ¿no? De forma que pueda tener un beneficio, ¿no? Y en este sentido, quiero cambiar un poco el tema en algo que ya se tocó hace rato, que es la evaluación, ¿no? La manera de decir cómo sé que los niños están aprendiendo y que esa es la constante en el trabajo de un maestro, que tiene que demostrar de alguna forma, que tiene que colocarle un número, una letra, y que se vuelve pues un problema especialmente complicado ahorita que pasamos a una situación digital. En este sentido, Gaby, quisiera saber más o menos desde tu trinchera cómo se ha visualizado esto, cómo se ha vivido el tema de la evaluación y qué hacer, ¿no? Se perdió el ciclo escolar, de alguna forma sí se pudo aprender algo. ¿Qué has escuchado al respecto? Bueno, sin duda digo, no, el ciclo escolar no está perdido. El ciclo escolar, hay muchos aprendizajes que se dieron en casa, muchos aprendizajes nuevos y diferentes a lo mejor a lo que inicialmente en el currículum estaba planteado, pero de las propias voces de niñas, niños jóvenes y de sus familias, han tenido mucho aprendizaje también para otro tipo de actividades en casa y sobre todo para toda esta parte socioemocional. O sea, hablan en todas nuestras conversaciones con estudiantes y docentes y familias, todos hablan acerca del gran avance que han tenido en las relaciones y en la parte socioemocional. Pero en materia de evaluación específicamente, o sea, sí nos encontramos ante un reto mayor. Y el reto mayor es porque más allá de pensar, o sea, antes de pensar en qué evaluar, tenemos que pensar para qué queremos evaluar. ¿Sí? Vamos a evaluar para pasar de ciclo escolar, para ver si tienen aprendizajes X, si tienen habilidades Y, para saber cómo se encuentran anímicamente, cómo se encuentran en relación con sus pares, con sus papás. O sea, tenemos que pensar realmente en que para regresar a la escuela, y desde ahorita tenemos que estar planeando en una evaluación diagnóstica integral para saber cómo se encuentra cada niña, cada niño, cada joven en la parte socioemocional. Tenemos que ver cuáles son los rezagos educativos que sí traen y dónde se encuentran las brechas, porque va a haber brechas, pues lamentablemente sí va a haber brechas y es triste decirlo, pero a quienes más les va a pegar son a quienes más necesitan. O sea, esas brechas no tenemos, no conocemos ahorita a ciencia cierta cuál es la magnitud de qué tanto se han, o sea, crecido, qué tanto han crecido estas brechas, pero seguramente va a haber mayores rezagos y también necesitamos saber cómo están las maestras, los maestros, los directivos y todo el personal, ¿sí? Para cuando regresemos. Entonces, ese diagnóstico tiene que ser integral. Y cuando decimos un diagnóstico integral, ya para pensar en para qué evaluar, es para que las propias comunidades escolares puedan tomar decisiones. Dejar de pensar en que es la Secretaría de Educación Pública la que le tiene que decir al maestro en el suelo qué hacer y qué no hacer, porque el maestro en el suelo tiene muchísimo más capacidad de la que el sistema grandote está
pudiéndole plantear. Entonces, si bien por supuesto que es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública plantear ciertos lineamientos que sean la base para ciertas cosas y tener una noción sistémica de dónde nos encontramos, eso al maestro y a la maestra y al director, eso no le sirve para tomar decisiones, ya de saber, este estudiante está con un grave rezago educativo, está en riesgo de abandono escolar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Tengo un apoyo, o sea, tengo personal de apoyo para la parte socioemocional o no lo tengo, porque muchas escuelas no cuentan con ese apoyo. Entonces, pues también es mucho el peso que le estamos poniendo a las maestras y a los maestros para esto. Entonces, nosotros sí creemos que debe haber una evaluación universal. O sea, necesitamos tener evaluaciones que nos digan cómo se encuentra cada uno de nuestros niños para que los maestros puedan tomar decisiones, pero esto no necesariamente significa que la Secretaría de Educación Pública tenga que hacer todos los instrumentos y todas las cosas para que eso vaya hasta abajo. No, más bien sí se debe tener también flexibilidad y autonomía de las escuelas para poder generar esos mecanismos de evaluación y que más bien la información pueda fluir de arriba abajo, pero también de abajo hacia arriba, que esa es la parte más importante. Y solo en contextos en los que dejemos de pensar en políticas que se tienen que plantear arriba en gabinete y que se tienen que instrumentar e implementar abajo en el suelo, sin tomar en consideración esas voces, sin tomar en consideración los diferentes contextos, las diferentes necesidades que tiene cada población y cada escuela, pues nunca vamos a poder avanzar. Entonces, creo que es un enorme reto. No podría decir que se vaya a resolver porque es un tema que se ha discutido muchísimo en México y hemos ido de evaluación universal a evaluación ahora diferente, cómo evaluar las habilidades socioemocionales, y ha sido un gran debate, pero si puedo dejarlo en un punto es que sí tenemos que pensar en una evaluación integral de todos, que sea diagnóstica, pero para la toma de decisiones al interior de las escuelas. Totalmente de acuerdo, Gaby. Sí, sí, es un tema muy complejo y sobre todo en estos momentos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Virginia? Creo que debes quitar tu micrófono, no te escucho. Sí, yo también creo que debe de haber alguna manera de evaluar, pero sí yo me voy más a través de programas interdisciplinarios, programas basados, como decían, en proyectos en donde se pueda como verificar la cantidad de aprendizaje, los conocimientos que desarrolló al hacer esto. Definitivamente buscar la interdisciplinariedad es básico porque abarcas muchísimas cosas y tiene mucho más sentido el conocimiento cuando lo haces de esta manera, porque entienden el porqué y porque entienden la dependencia de todos los conocimientos y adquieren varios en un mismo momento. Y creo que ese es el camino. Habría que estructurarlo, hay mucho por hacer, tenemos muchas cosas inciertas, pero lo que sí es cierto es que la educación, como muchas formas de vida que se venían teniendo con esta pandemia, cambiaron. Y esto cambió y no vamos a poder volver a ser los de antes. Y creo que es el momento y la oportunidad para, con mucha creatividad, reestructurar los programas, maximizar el tiempo y ser incluso el aprendizaje mucho más agradable, porque las destrezas y las habilidades de cada uno van a poder salir a flote cuando tengan que hacer sus investigaciones, sus proyectos, autorregular sus tiempos y ser mucho más responsables poco a poco de su estudio y de su avance. Creo que es un reto muy importante, pero que lo tenemos enfrente y aquí va a ser el que diga que sí y el que diga que no. Creo que la escuela está jugando de veras un papel en que se va a tener que bajar, a no ser la que dice las calificaciones de aprobado y reprobado, sino que siente, escucha a sus alumnos en el contexto que le toquen y responde a las necesidades a través de los instrumentos pedagógicos que sí existen. Lo que estaba diciendo hace un rato Hilda, los 4 pilares de la educación, que por fin el aprender a aprender, el aprender a hacer, van a ser realidad porque los niños los van a tener que desarrollar y del maestro y de la escuela depende
ser el vínculo y ser el puente para ese conocimiento. Y vamos a volvernos puentes en vez de volvernos una montaña para escalar, ¿no? Vamos a tener que abrirnos y dar paso a nuevos conocimientos, a diferentes pensamientos. Y bueno, aquí más que nunca el papel del maestro de acompañante en la educación va a jugar el papel más importante. Ya el maestro protagonista se acabó hace mucho, pero sigue habiéndolo porque el uso y la costumbre te van llevando a eso. Aquí sí se va a tener un acompañamiento de veras muy eficiente para que esto retome fuerzas. Y si volvemos a presencial o a semipresencial, porque yo sí creo que un ser humano se tiene que educar también del ser humano al observarlo, al verlo, al respetar algo de lo que el maestro hace, porque de alguna manera es la voz de la experiencia para un niño. Creo que vamos a volver de otra manera, pero volveremos. Pero lo que ya no debemos de volver es a unos programas que ya son obsoletos, a experiencias que no les dejan mucho y de verdad volver mucho más personal la experiencia del aprendizaje. Y hay Totalmente. que hacer un gran trabajo que no está hecho y que tenemos que ir haciéndolo entre todos. Yo creo que sí, digo, me encantó y bueno, estoy recibiendo comentarios del público de tu expresión sobre la escuela de volverse puente. Creo que es una excelente metáfora de cómo vamos a jugar el papel como maestros, como educadores, y de no aislarnos de la sociedad y en este caso de las familias. Yo creo que esa vinculación e intercambio con las familias debe ser muy importante, sobre todo en escuelas en donde a lo mejor es muy complicado por el contexto social o económico, pero definitivamente no puede educar el maestro solo. Y la otra cosa que me llevo de lo que dices es esta pues revalorización del maestro, ¿no? De cómo cambiar esa personalidad del maestro como una persona que necesita pues mucho apoyo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la evaluación, totalmente de acuerdo, es un tema complejo y yo creo que para allá va. No sé, Hilda, tú qué opines o si quieres agregar algo. Nos estamos pasando ya un poco de tiempo, pero bueno, ya estamos en las últimas preguntas. El público si quiere agregar dudas, con Pues gusto. Pero bueno, a ver, Hilda, tú cierra no, el tema de la yo evaluación. la verdad sobre la evaluación creo que Gaby y Virginia han dicho la clave de esto. Sí hay una preocupación a nivel de la universidad, ¿verdad? Cómo evaluar el aprendizaje de ciertos contenidos teóricos, ¿verdad? Plantea nuevos retos en la red que no estaban contemplados y creo que hay mucho trabajo por hacer en la parte de evaluación, pero que la pregunta fundamental que lanzó Gaby es esa, ¿para qué queremos evaluar, no? Porque de ahí surge pues el cómo y el qué, pero ¿para qué? Y, y, y bueno, yo creo que ese es un trabajo que se tiene que tejer mucho más fino, que se tiene que ir en campo disciplinar por campo disciplinar, materia por materia, grado por grado y tener un consenso más o menos claro entre los maestros sobre qué cosas son indispensables, qué aprendizajes esperados son indispensables para que todos los niños puedan funcionar bien en la sociedad y no haya tanto rezago y tanta desigualdad. Virginia quiere agregar algo. Sí, perdón. Yo sí quisiera agregar algo que con esto cierro lo que yo pienso y he estado pensando todo este tiempo. Necesitamos estar mucho más cerca de los alumnos y enseñar a ser personas mucho más reflexivas, mucho más de introyección, mucho más de meditar y mucho más de discernir, porque la vida tan aprisa nos ha llevado a que aprende, aprende, resuelve. Estos tiempos en que hemos tenido a las familias muy con el niño, es una presión grandísima. Tú sí sabes, tú sí puedes. A ver, tú ya lo habías estudiado. ¿Cómo que no sabes? A veces te dan ganas de decirle, señor, sí necesitamos su apoyo, pero dejen que el niño resuelva. Y en chicos y en grandes, ¿eh? De repente ves en la pantalla al papá interviniendo. No, hay que hacer también seres independientes, hay que hacerlos seguros de sus conocimientos y de sus adquisiciones y hay que enseñarlos a discernir y hay que empezarlos
hacer un momento de paz en el día, ya meditar un poco sobre sus acciones para que vayan respondiendo de otra manera. Yo creo que ahorita eso es indispensable. Tenemos que formar personas, desde los chicos hasta grandes, mucho más reflexivos y mucho más interesados en su responsabilidad para ellos mismos, porque también solo así vamos a poder dar el paso. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, Virginia. Pregunta Gabriel Cortés, ¿qué retos tendrá el docente ante los estudiantes y la escuela en sí? No sé si la dejo abierta a quien quiera tomarla, Berilda. Bueno, ahorita en el futuro muy inmediato, y basándome en una investigación que se hizo en la Ibero con profesores de educación básica, pues los retos tienen que ver en el primer momento de regreso a clase, suponiendo que regresas, son las medidas sanitarias, ¿no? Sobre todo esto se plantea mucho en preescolar, ¿no? ¿Cómo, hacer que los niños trabajen de una manera cuidadosa y cómo no ponerlos en riesgo a ellos y a nosotros, ¿no? Cómo manejar, digamos, el uso de las máscaras, el uso de los sanitizadores, toda esa parte de márgenes de acción para tener un control sanitario, creo que se me hace un reto súper importante. ¿Y con qué recursos va a contar la escuela para lograr esas medidas sanitarias? Porque esto va a significar costos, va a significar otras cosas y están muy preocupados algunos docentes de que esas recursos que se van a usar ahora para las medidas sanitarias se tomen de proyectos que ellos ya tenían planteados y presupuestados en las escuelas, según la investigación que te digo. También el segundo campo de retos que ellos reportaron que sienten que van a enfrentar son las cuestiones emocionales, las cuestiones socioemocionales, ¿no? Atender los procesos de estrés, de duelo, de miedo, y que ya he mencionado, ¿no? Todo esto tiene que ver con cómo manejar una escuela que va a ser diferente de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Una escuela donde los niños no van a poderse juntar y cómo controlar toda esa situación en el recreo o cómo controlar que no se lleven, que se laven las manos, en fin, todo eso. Y en lo que yo te digo, que hicimos esa investigación, bueno, yo no la hice, la hizo una colega mía, Arcelia Martínez, no sale tanto la preocupación por los contenidos académicos, sino por estos desafíos, pero yo creo que un reto también muy claro va a ser cómo lograr armonizar o emparejar a los niños en los avances del conocimiento que hayan logrado, porque va a haber, yo creo que muchas desigualdades. Unos ya van a saber sumar, otros no, unos van a saber la lectoescritura. Entonces, ¿cómo hacer como esta nivelación de los aprendizajes? Va a ser uno de los retos más importantes, además de cómo interiorizar las medidas sanitarias en sí mismo como docente y con los niños que tienen. Los docentes tienen miedo no solo de contagiarse, sino de que los niños se les contagien y que haya un problema, un foco de infección en la escuela. Todavía eso no está resuelto. ¿Cómo cuidarnos en esta situación? ¿Cómo no exponernos al riesgo? Yo imagino que en una proporción distinta, pero es el mismo riesgo que tiene un médico cuando entra al hospital y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a protegerme? Y aquí el profesor dice, ¿cómo voy a protegerme y cómo voy a ayudar a que estos chiquitos se protejan a sí mismos? Entonces, bueno, por ahí creo que hay unos retos, unos desafíos muy inmediatos, ¿eh? No te estoy diciendo en el largo plazo, sino los retos inmediatos En un mes. que se vendrían en agosto. Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Gaby, ¿tú quisieras mencionar algo al respecto de los retos que el docente enfrentará en los próximos meses?
Sí, aunado a esto que nos platica Hilda, que sí, por supuesto, serán de los mayores retos que van a enfrentar los docentes. También está la parte de poder identificar los casos de alto riesgo de abandono escolar. Esto sobre todo en las zonas más marginadas y con poblaciones en condiciones mucho más vulnerables, porque por supuesto que en estos casos, o sea, suelen ser también escuelas que no cuentan con una plantilla completa, con todo el personal de apoyo para toda la parte socioemocional, por ejemplo, y también van a tener que pues hacer frente a poder identificarlo y a tener estrategias puntuales para poder ver en la parte del aprendizaje, pero también en todas las demás cuestiones sociales que también se cruzan con esto, porque no solo estamos hablando de una crisis educativa, o sea, también hay problemas económicos que vienen, problemas de, como habíamos dicho, de violencia con las familias, violencia intrafamiliar, las niñas, que son quienes tienen el mayor riesgo de no regresar a las escuelas. O sea, los datos de otras crisis sanitarias en otros países, pues demuestran que quienes están en mayor riesgo de abandono escolar son las niñas. Entonces, o sea, van a tener ese gran reto los maestros y los directivos, porque no nada más es el docente, sino también pues las y los directores de las escuelas tendrán que poder identificar esos casos y establecer estrategias para poder, pues, intentar mitigar muchísimo más pues esos riesgos. Entonces, aquí sí creo que esa parte de trabajar por el bienestar de los directores, de las y los maestros, es fundamental para que podamos generar pues un espacio un poquito más idóneo, ¿sí? Más idóneo para que pueda pues responder a los grandes retos, porque se viene, o sea, es grande y todos lo sabemos, entonces más bien tenemos que poner el foco, como dice Virginia, como dice Hilda, en las personas, en sus relaciones, en fortalecer ese vínculo entre el hogar y la familia, en quitar la sobrecarga administrativa también. Si nosotros le quitamos gran carga de las cuestiones administrativas a los maestros, a los directivos, vamos a poderles dar la oportunidad para que se enfoquen en sus estudiantes y en sus maestros, o sea, en la propia comunidad, y además en también su propia formación. O sea, la formación es una cosa que va a ser fundamental para que puedan hacer frente a todo esto, ya sea en cuestión de tecnología, en cuestión de que se les ocurran cosas, porque sin duda el otro día escuchaba un video de un señor que decía, pues los docentes son los ingenieros en pedagogía, ellos son ingenieros en pedagogía, lo único que necesitan es el tiempo para poder idear, imaginar, crear, probar, echar a perder un poquito, atreverse a probar cosas nuevas, y eso lo hacen todo el tiempo los docentes, solo que si les permitimos que eso, o sea, que destinen ahí un 10% de su tiempo a eso, pues no van a poder responder a los retos y no va a ser su culpa. Totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que ser mucho más comprensivos y empezar a ver qué es lo más importante que queremos para que podamos focalizar los esfuerzos y dar espacio a que las propias comunidades escolares pues planteen estrategias, sean imaginativos y se cuiden entre ellos también. Totalmente de acuerdo, Gaby, maravilloso. Y creo que de alguna forma respondes una pregunta que nos pone Regina González. Al reclutar maestros para el nuevo ciclo escolar, ¿qué habilidades y conocimientos resultarán mayormente deseables en el perfil del mismo? Y creo que con lo que estás diciendo resalta la creatividad y la libertad, a creer en sí mismo para generar metodologías didácticas diferentes de aplicar y atraer a sus alumnos, conocer a sus alumnos, ¿no? Pero me encantó esto de dejar al maestro esa libertad de experimentar y de crear, ¿no? Claro, aunado a la libertad de tener tiempo, reduciendo la carga administrativa dentro de una escuela. Pero bueno, creo que nos hemos pasado del tiempo, hay muchísima interacción, de hecho, personas de Sudamérica nos dicen, nos da mucho gusto ver que compartimos muchas cosas a lo largo de Latinoamérica, esto nos une y bueno, para eso se creó este espacio, esperamos que no sea el último y que nos podamos volver a reunir en el futuro a intercambiar estas experiencias. Y pues bueno, nada más para cerrar, no sé, si pudiéramos
cerrar con una palabra que nos llevamos de este encuentro, ¿cuál sería? ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar con la palabra esperanza. Yo creo que es como todas las crisis, un momento de oscuridad, pero la luz se hace evidente en la oscuridad, justamente. Y creo que este es el momento de pensar de nuevo, en serio, profundamente en una revolución pedagógica, vuelvo a insistir, en darle más confianza a los profesores, descargarlos de las cargas administrativas. No puedo estar más de acuerdo con Gaby. Creo que esa sobreexigencia de controles lo único que ha hecho es ahogar su pasión y su creatividad por la enseñanza, y hay que devolverla. Creo que hay que vincular, que la pandemia nos ha ayudado a vincular mucho más a las familias con las escuelas, y que eso debe continuar, y que también nos ha dado la oportunidad de ser aprendices más autónomos, de aprender a aprender por nosotros mismos, y creo que eso es necesario instalar en esta pedagogía nueva. Menos bla, bla, bla del profesor, más acción de los alumnos, menos tiempo en la pantalla, más tiempo en la búsqueda por otras fuentes, más trabajo colaborativo, aunque sea a través de la red o como sea. Tomar en cuenta esto, yo creo que la palabra que me llevo es esperanza. Gracias, Hilda. Virginia. Yo, me encanta la esperanza, pero a mí me gusta también reinventarse. Creo que es el momento en que las escuelas, los maestros, los que amamos la educación y los que amamos a los jóvenes y vemos en ellos la promesa, tenemos hoy más que nunca que reinventarnos. De acuerdo. Y ese es nuestro chance y nuestra gran colaboración y nuestra granito de arena a la transformación de este mundo. Maravilloso, Virginia. Muchas gracias. Gaby. Yo también concuerdo con ambas de sus palabras, pero yo me quedaría con que tengamos muy presente en todas las decisiones que tomemos el tema de la inclusión. O sea, sí creo que nuestro país ha sido muy desigual en las decisiones que tomamos y siempre dejamos a las poblaciones que más necesitan al final. Al final traducimos todo a lenguas indígenas, al final viene el lenguaje de señas, al final se nos ocurre lo que no es digital, al final, y siempre dejamos a esas personas al final, y entonces entre más grande sea la brecha entre los que mejor les va y los que peor les va, más difícil y más costoso va a ser poderlos pues encontrar en algún punto en el que creemos un sistema educativo que sea justo, un sistema educativo que realmente no intensifique las inequidades que existen en nuestro país. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues les agradezco muchísimo su atención, su participación. La verdad nos llevamos unos grandes aprendizajes de esta charla y bueno, esperamos que todos nuestros participantes lo hayan pasado igual. Les agradecemos su asistencia y estén en contacto, no se alejen. Los mantendremos informados de siguientes conversaciones. Muchas gracias, Hilda, Virginia, Gaby, de verdad les agradecemos mucho toda su experiencia y conocimientos. Y bueno, a todos muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Beatriz, gracias. No, gracias, Gaby, gracias, Hilda. Me encantó conocerlas. Igual a mí. Ahí me tienen sus órdenes en el Colegio Francés y aquí todo el tiempo que necesiten. Y yo espero poder contar con ustedes. Claro, desde luego, ya. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Regina, por estar aquí al pie del cañón. Apoyo desde la trinchera de las comunicaciones. Muchas gracias. Gracias a todas. Virginia, Hilda. Gracias.